Seguimos compartiendo imágenes y notas de la jornada organizada por la firma Syngenta. Nos entrevistamos con el señor Alejandro Kasdorf, quien es presidente de la Red Argentina de Banco de Alimentos. Una nota muy interesante, con un alto contenido social. Realmente la ponencia tuya me sorprendió. El porcentaje de gente que tiene hambre en la Argentina es impresionante. Sí, lamentablemente sí, es real. Capaz podemos diferir un poco de las distintas cifras, pero es un tema que existe. Se habla entre 4 y 6 millones de personas indigentes, y si es un dato más claro, hay 750.000 argentinos que pasan hambre en serio. Y eso es un tema actual y que bueno, hay que ocuparse para hacerlo. Y lo que más me esperanza y también me sorprende que se puede lograr. Es algo que los hombres, las personas, lo podemos hacer. ¿Y cómo funciona el Banco de Alimentos? Mira, los bancos de alimentos son organizaciones que tienen un depósito, que se ocupan de pedir donaciones de alimentos y la distribuyen a distintas organizaciones que dan el servicio de alimentación. Esas organizaciones a las cuales atendemos son primeramente visitadas, auditadas, para asegurarse el buen mantenimiento y el buen manejo de esos alimentos. Ese banco de alimentos, ¿cómo se nutre, Alfredo? Los bancos de alimentos principalmente se nutren de la industria alimenticia, que nos dan muchas partidas de alimentos que se pueden consumir, pero no se pueden comercializar. No están vencidos, sino que problema de packaging o de distintas puestas en fábrica. También tenemos un programa muy importante de recupero de frutas y verduras. En Mar del Plata, por ejemplo, hay un banco de alimentos, Manos Solidarias, a través del cual están en un local en el Procosud, en el mercado de abasto, y ahí se recuperan muchas frutas y verduras que luego se dan a las organizaciones. Importante de esto es que las frutas y verduras es un alimento muy importante para completar la dieta nutricional, ¿no? Mejorar esa dieta nutricional. En la Argentina el riesgo alimentario de las familias es del 15,9%, entendiendo el riesgo alimentario que por lo menos una persona de esa familia, un integrante de esa familia ha pasado hambre, que la inseguridad alimentaria en las familias es del 21%, la inseguridad alimentaria en niños es del 24,5%. Simplemente son algunos datos, no tan simples, pero son algunos datos para decir que el problema en la Argentina existe. Podemos discutir de las dimensiones, pero que existe, y para eso tenemos que ocuparnos, y de eso creo también, lo hablo con mucha esperanza, tristeza y esperanza, pero esperanza porque creo que esto es posible solucionarlo, pero sí hacerlo entre todos. Se estima que la población mundial crecerá de 6.700 millones de habitantes en la actualidad a más de 9.000 millones en el año 2050. La necesidad de abordar el tema de la seguridad en materia de alimentos para una población en crecimiento nunca fue mayor y se está colocando en el primer lugar en las agendas nacionales a medida que los gobiernos reconocen que el hambre y la desnutrición aumentará a menos que se eleve la producción alimenticia. Las organizaciones que reciben estos alimentos, ¿en base a qué? ¿Hay un ranking, hay una puntuación, hay una presentación? ¿Cómo se hace para que esas organizaciones reciban los alimentos? Mira, se visitan previamente, se corrobora que son instituciones formalmente establecidas, que sean serias, que sean responsables, que uno pueda asegurar que los alimentos que uno les brinda a ellos lleguen realmente a las personas que lo necesitan, que no tengan otros caminos, y una vez que están ahí, y si hay posibilidad de darles alimentos, se les brindan esos alimentos. Esos alimentos se les brindan a través se les pide luego también una contribución
de pesos por kilo que reciben esos alimentos, que es totalmente voluntaria y son centavos, son 20, 30 centavos, pero ayudan a sostener los bancos de alimentos, porque detrás de los bancos de alimentos, para hacer todo esto, hay personas que trabajan de eso y se ocupan. Y bueno, evidentemente, seguramente es una organización muy importante. La última, Alfredo, ¿se puede paliar el hambre? ¿Se puede llegar a hambre casi cero? Digo porque quizá todo esto no alcance. Yo digo que sí, porque si no, lo que hacemos todos los días, y especialmente los bancos de alimentos, o especialmente las personas y muchas mujeres que están en esos comedores que atienden, lo creen en eso. Pero en serio, yo creo que es un tema institucional. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, todas las instituciones, tanto no gubernamentales, empresas, Estado, y articulamos en conjunto en Argentina, yo te aseguro que podemos tener hambre cero. Felicitaciones y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Vamos a escuchar al licenciado Ernesto Ambrosetti, quien es jefe del Departamento Económico de la Sociedad Rural Argentina. ¿Hay una proyección de aumentar la productividad argentina de granos en los próximos 10 años de 30 millones de toneladas aproximadamente? Sí, yo te diría que para el 2020, según las estimaciones que hacemos nosotros y otras fundaciones como Producir Conservando, estaríamos en el orden de 135 millones de toneladas, quiere decir que estaríamos aumentando con respecto a las estimaciones que tenemos para esta cosecha casi 40 millones de toneladas adicionales. Esta situación obviamente va a requerir inversión, previsibilidad y confianza por parte de los productores para invertir fuertemente y aumentar la productividad, que es lo que el mundo está pidiendo para los próximos años en función del crecimiento poblacional y la mejora del poder adquisitivo de la población mundial. Así que desde ese punto de vista necesitamos eliminar, te diría, muchas de las limitantes que tiene hoy el sector agropecuario, como pueden ser los derechos de exportación, como pueden ser las trabas a las exportaciones, la intervención del gobierno que tenés en los distintos mercados y bueno, y todo esto que genera pérdida de transparencia y falta de confianza para invertir, ¿no? Hablamos de confianza. ¿Cuáles serían, digamos, haciendo un ranking de problemas, más problemático lo que es los derechos de exportación o las trabas a las exportaciones? Yo te diría que los dos tienen su problemática, ¿no? Uno, te afectan los ingresos, que son los derechos de exportación, fuertemente, donde podés destinar un monto muy importante a la inversión. Vos fijate, nosotros mostramos que este año de la campaña se van a llevar 10.500 millones de dólares como en concepto de derecho de exportación, van a ser ingresados al fisco y bueno, y el productor podría comprar tractores equivalentes a 34 años de venta. Pero por otro lado, si vos producís y no podés vender o te traban las exportaciones porque no tiene destino tu producción, también te cae el precio y el ingreso. Y eso es lo que le hace, por ejemplo, hoy a los productores del trigo, que tienen un derecho de exportación del 23% y que el precio que reciben equivale a un derecho de exportación del 46%. ¿Esto qué quiere decir? Que las trabas a las exportaciones limitan la competencia cuando vos no permitís que compitan los dos jugadores principales en el mercado de trigo, como es el caso de los exportadores y los molinos. Obviamente el productor recibe un precio irrisorio por su producto. En el caso del trigo lo estamos viendo a diario, ¿no? Uno ve una gran distorsión en lo que hace y tiene que ver con las diferentes productividades de los granos argentinos. Una gran proporción de soja, una pequeña proporción de trigo, siendo nuestro país excelente productor de trigo. ¿Esto debería equilibrarse de alguna manera? Sí, yo te diría que debería volver a lo que históricamente veníamos produciendo, ¿no? Una participación de la soja importante, pero no tan relevante como en estos momentos. Pero esto solo se va a dar tanto y en cuanto se eliminen las intervenciones del gobierno. Hoy la soja es el único cultivo que el productor sabe que puede sembrar, que puede cosechar y que puede vender, porque el gobierno se ha hecho soja adicto a los recursos que le genera la soja y de esta manera no traba las exportaciones y el mercado es bastante transparente. En cambio en el trigo vos ves que en los últimos meses ni existe el mercado, los precios cuando aparecen son muy por abajo de los precios que corresponderían con la paridad internacional y bueno, los productores últimamente no pueden vender su producción y similar situación está pasando en el maíz, con lo cual la soja va a ser obviamente la estrella, ¿no?, de esta campaña de la que viene, porque bueno, es el único cultivo que vos podés sembrar con la seguridad de que tenés mercado para vender. La última, Ernesto, con la llegada del ministro Domínguez, Julián Domínguez, ¿cambió un poquito el escenario respecto a las relaciones de la gente del campo con el gobierno? ¿Y hay algún viso de mejoras en todo esto? Bueno, yo te diría que al principio había mucha esperanza con profundizar el diálogo,
Vos fijate que nosotros en la rural tenemos un dicho, un lema que es cultivar el suelo, servir a la patria, y también creemos que cultivar el diálogo es servir a la patria, y más en estos casos donde atravesás crisis importantes. Pero en los hechos reales, o sea, en la práctica, no hemos visto mejorías ni medidas que estén mejorando el mercado del trigo o que estén impulsando las inversiones en ganadería. Bueno, en la práctica no hemos visto resultados favorables para el sector, ¿no? Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.